Hola, saludos a todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema de seguridad bastante interesante, que es el de entrada a los espacios confinados. Todos los requisitos de seguridad se mencionan en la norma 033 de la Secretaría del Trabajo y también se mencionan en los estándares de la OSHA de Estados Unidos, en lo que es la norma 147, 1910, que es Industria General, punto 147. Bien, este es el contenido de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de lo que es un espacio confinado. Vamos a ver la clasificación que tienen los espacios confinados. Vamos a hablar de todas las definiciones que están relacionadas con este tema. Vamos a hablar de todos los peligros que están presentes dentro de un espacio confinado. Vamos a hablar de las medidas de control en los espacios confinados. Vamos a hablar también del formato de permiso de entrada a espacios confinados y lo que se requiere para poder entrar a un espacio confinado. También vamos a hablar de lo que son las medidas para hacer un rescate de emergencia dentro de un espacio confinado. ¿Qué es un espacio confinado? Es un espacio cerrado que cumple con los siguientes criterios. Es lo suficientemente largo y está configurado para que un empleado pueda entrar y desarrollar un trabajo asignado. Tiene los accesos limitados para la entrada y la salida o para realizar maniobras de rescate. Y no está diseñado para la ocupación permanente de un empleado. Es decir, es un espacio cerrado donde una persona cabe de cuerpo completo, solamente tiene una entrada o una salida y no está diseñado para que una persona permanezca demasiado tiempo ahí. ¿Qué características tiene un espacio confinado? Contiene o tiene el potencial de contener una atmósfera peligrosa. Más adelante vamos a hablar de lo que son las atmósferas peligrosas dentro de un espacio confinado. Contiene un material o una sustancia química que tiene el potencial de asfixiar o de intoxicar a un entrante. También vamos a hablar de esto, de las sustancias que pueden estar presentes dentro de un espacio confinado. Tiene una configuración interna tal que un entrante podría quedar atrapado o asfixiado mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que tiene un declive hacia abajo, y eso va a dificultar que una persona pueda salir una vez que está dentro de ese espacio confinado. Y otra característica es que puede ocasionar que la concentración de oxígeno sea demasiado baja o demasiado alta en su interior. Y vamos a ver también por qué es un problema el que la concentración de oxígeno esté fuera de rango. La mayoría de los espacios confinados no están diseñados para entrar y trabajar continuamente dentro de ellos. Están diseñados para almacenar agua, algún tipo de producto, una sustancia química o, peor aún, materiales peligrosos. Ocasionalmente hay entradas de empleados para hacer actividades como inspeccionar, reparar, limpiar, dar mantenimiento u otras actividades que se tengan que hacer obligatoriamente dentro del espacio confinado. Y al tener que entrar en este espacio confinado, se deben tomar muchas medidas de seguridad. Y eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Ejemplos de espacios confinados. Los ejemplos más típicos de los espacios confinados pueden ser el interior de una caldera, dentro de tuberías, lógicamente tuberías muy grandes donde una persona sí cabe de cuerpo completo, tanques de reacción o de proceso, molinos, tanques sépticos o fosas sépticas, silos o tanques de almacenamiento, cisternas, trincheras y excavaciones mayores de 4 pies de profundidad, es decir, un poco más de medio metro de profundidad. Y pues bueno, ahí tenemos una imagen de lo que son considerados típicamente espacios confinados. Esta lista no está completamente limitada a solamente estos espacios confinados. Puede haber más espacios confinados. Y bueno, ¿cómo se clasifican los espacios confinados? Los espacios confinados se pueden clasificar en tipo 1 o tipo 2. Esta clasificación se menciona en la misma norma 033. Y pues bueno, para que un espacio confinado sea de tipo 1,
el nivel de riesgo pues tendría que ser mínimo a la salud. Vamos a ver más adelante qué se consideran riesgos a la salud grandes, pero un tipo 1 pues es cuando no hay un riesgo de asfixia, no hay atmósferas peligrosas, no hay riesgos de atrapamiento, no hay partes en movimiento, etc. A eso se refiere a que el nivel de riesgo sea mínimo para la salud. Y en ese caso sería el espacio confinado considerado tipo 1. Cuando la concentración de oxígeno está entre 19.5 y 23.5, que es el nivel normal de oxígeno en el aire y que es un oxígeno bueno para poder respirar, ahí podemos decir que el espacio confinado es tipo 1. Hablando de la inflamabilidad, cuando el espacio confinado tiene un límite de inflamabilidad menor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad o de explosividad, decimos que es un espacio confinado tipo 1. Vamos a hablar más adelante de lo que son los límites de inflamabilidad o de explosividad. El espacio confinado tiene gases, pero ninguno está en un nivel mayor al 0.5% del valor límite de exposición, entonces decimos que es un espacio confinado tipo 1. Y bueno, cuando es un tipo 2 es cuando existe un riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores, es decir, existe una atmósfera explosiva, existen partes en movimiento, existen puntos de atrapamiento o existen gases demasiado tóxicos que puedan ocasionar un daño a la salud de los operadores que están entrando o que ya están en el interior del espacio. Ahí decimos que es un tipo 2. Cuando el oxígeno es menor al 19.5 o es mayor al 23.5 de la concentración en el aire, ahí es un espacio confinado tipo 2. Cuando la inflamabilidad es mayor o igual que el 10% del límite inferior de inflamabilidad o de explosividad, y cuando existen sustancias químicas cuya concentración sea mayor al 0.5 del valor límite de exposición, entonces ahí decimos que es un espacio confinado tipo 2, es decir, sustancias químicas que están presentes en el interior del espacio confinado y que puedan provocar una intoxicación o un daño a la salud de los operadores que están en el interior, ahí es un tipo 2. Y bien, aquí tenemos los criterios de entrada para poder decidir si un espacio confinado es peligroso o no. Si es peligroso, entonces va a requerir un permiso de entrada, y si no, pues simplemente no requiere un permiso de entrada. Entonces, este criterio, este diagrama de flujo se menciona también en la norma 033. Y al principio nos dice, un espacio es lo suficientemente grande como para que una persona pueda entrar de cuerpo completo, y esta entrada o este espacio confinado no está diseñado para que se ocupe por una persona permanentemente. Si la respuesta es no, entonces no es un espacio confinado. Por ejemplo, tenemos una cisterna, digamos una cisterna como la de una casa, una cisterna pequeña de, digamos, 3,000 litros, y una persona se mete ahí para hacer una limpieza de la cisterna, pero no cabe ni siquiera de cuerpo completo, entonces ahí no cubre ni siquiera el criterio inicial y entonces ahí decimos que no es un espacio confinado. Si por el contrario se trata de la entrada de un tanque de almacenamiento más grande y ahí la persona sí cabe de cuerpo completo y este espacio no está diseñado para que una persona esté ahí en su interior todo el tiempo, entonces sí se cubre el criterio para poder decir que es un espacio confinado. Ahora, si este espacio confinado contiene alguno de los puntos que está marcado en amarillo, es decir, contiene atmósferas peligrosas, hay peligro de atrapamiento, existe una configuración peligrosa o existe cualquier otro peligro grande para las personas que estén en su interior, con uno solo de estos criterios que están en color amarillo, si uno de estos criterios se cumple, entonces automáticamente ese espacio confinado es un tipo 2 y por lo tanto requiere de un permiso de entrada. Si al ser un espacio confinado no se cumple ninguno de estos criterios, es decir, no tiene una atmósfera peligrosa, no hay peligros de atrapamiento, no hay partes en movimiento, no existe riesgo de explosión, no existe riesgo de intoxicación, etc., entonces no es un espacio confinado de alta peligrosidad y por lo tanto no se requiere de un permiso de entrada. Esos son los criterios que se tienen que seguir para determinar si un espacio confinado es tipo 1, que sería el color verde, o tipo 2, que sería el color rojo, y en este caso sí requiere de un permiso de entrada.
Más adelante vamos a ver el formato que se utiliza para poder dar una autorización para entrar a un espacio confinado. Seguimos con la parte de definiciones. Entrada. Pues la entrada es la acción mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia el interior de un espacio confinado con un permiso requerido. Se considera el inicio de la entrada al momento en que cualquier parte del cuerpo del entrante está cruzando el plano de apertura hacia el interior del espacio confinado. Entonces, como vemos en la imagen, ya entró el pie del operador hacia el interior del espacio confinado, entonces en ese momento ya se inició el proceso de entrada al espacio confinado. Supervisor de entrada. Verifica que las condiciones de entrada sean seguras. Se asegura que antes de entrar el permiso esté completo. Si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras, cancela el permiso y ordena la salida de todos los trabajadores dentro del espacio confinado. Normalmente el supervisor de entrada es el encargado de seguridad de la planta. Es la persona responsable que tiene el mayor nivel de autoridad en el tema de seguridad. Y también está el vigilante de entrada. El vigilante de entrada pues es una persona que está capacitada y que sabe cuáles son todos los peligros que existen dentro del espacio confinado. Se asegura de que se cumplan todas las medidas de seguridad antes de iniciar los trabajos. Cuando se termina el trabajo, cancela el permiso y se concluye la operación. Y entrega el trabajo pues una vez que el trabajo está concluido. Entrante. El entrante pues es la persona que va a ingresar dentro del espacio confinado. Se asegura de conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. Es decir, tiene la capacitación para saber qué peligros pueden existir dentro del espacio confinado y sabe cómo reaccionar cuando se ha identificado formalmente que existe un peligro dentro del espacio confinado. Se mantiene en comunicación con el ayudante y con el supervisor de entrada. Y además, pues cuenta con el entrenamiento y está autorizado y también está certificado para poder ingresar al interior de un espacio confinado. Seguimos con las definiciones. El ayudante, pues el ayudante es el que conoce todos los peligros que existen dentro del espacio confinado. Se mantiene en contacto con el entrante en todo momento. Se asegura que solo las personas autorizadas entren al espacio, es decir, solamente las personas que cuentan con una capacitación, con un entrenamiento. Y tiene la autoridad para ordenar el desalojo del espacio confinado si nota señales de exposición en los entrantes, exposición principalmente a químicos o a algún agente dañino dentro del espacio confinado. Tiene que dejar el lugar de trabajo o ve una condición que no está permitida por el permiso de trabajo. Es decir, algo cambió en el interior del espacio confinado, es necesario cancelar y detener las operaciones en ese momento. Es importante aclarar que el ayudante en ningún momento entra al espacio confinado. El ayudante permanece en el exterior del espacio confinado todo el tiempo que duran los trabajos en su interior. Inmediatamente peligroso para la vida y salud. Esta es una condición que existe cuando hay una amenaza a la vida o la salud durante un proceso de entrada. Puede haber presencia de alguna sustancia química o de algún otro agente contaminante o simplemente una baja concentración o muy alta concentración de oxígeno y esto va a causar daños adversos a la salud del personal, entonces a eso se le llama inmediatamente peligroso para la vida y para la salud. Y también se le llama inmediatamente peligroso para la vida y salud a cualquier condición que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar del interior de un espacio confinado, el cual requirió de un permiso de entrada. Ahora, ¿cuáles son los peligros que existen dentro de un espacio confinado? Primero, existen atmósferas deficientes de oxígeno, es decir, cuando la concentración es menor al 19.5%. También cuando la atmósfera de oxígeno es demasiado alta y la concentración de oxígeno es mayor al 23.5, ahí también existe un peligro
para las personas que están en su interior. Atmósferas inflamables, esto es cuando existen vapores de solventes o cuando existen gases que pueden ser explosivos o pueden ser altamente inflamables en el interior del espacio. Atmósferas tóxicas, presencia de sustancias químicas que pueden ocasionar un daño o que pueden ocasionar que la persona se intoxique en el interior de este espacio. De temperaturas demasiado altas o demasiado bajas y que puedan ocasionar que el trabajador se descompense térmicamente por estar expuesto a una temperatura muy alta o muy baja, que normalmente van a ser siempre temperaturas demasiado altas. Peligros de atrapamiento, esto es cuando en el espacio confinado existen partes en movimiento, partes rotativas, las cuales pudieran causar atrapamientos o accidentes al personal que está en el interior del espacio. Y también pues, los ruidos, superficies mojadas o resbalosas, objetos que caen. Esto también es parte de los peligros físicos que están en el interior de un espacio confinado. Ventilación natural desfavorable, esto también es un peligro en el interior de un espacio confinado. Cuando existe pobre movimiento del aire dentro y fuera del espacio, el cual puede crear una atmósfera diferente a la que está afuera. Es importante aclarar que a lo mejor al inicio el espacio confinado sí tenía una buena ventilación, pero conforme se fueron haciendo trabajos en el interior, la cantidad de aire, la concentración de oxígeno se modificó, empieza a bajar su concentración, o se empiezan a utilizar solventes, agentes químicos en el interior del espacio confinado y esto va a modificar lo que es la concentración de aire en su interior o va a incrementar la concentración de sustancias tóxicas, dañinas en el interior del espacio. Gases peligrosos que pueden estar atrapados adentro, esto también es una condición peligrosa. Materiales orgánicos que se pueden descomponer. Y también puede que no haya suficiente oxígeno debido a la presencia de otros gases o de reacciones químicas. Como vemos en el video, si se está realizando actividades de soldadura dentro del espacio confinado y al inicio había una buena concentración de oxígeno en su interior, pero después de que se empezaron a realizar actividades de soldadura o se realizan actividades de aplicación de químicos, pinturas, uso de solventes en el interior del espacio, pues lógicamente la concentración de aire se va a afectar negativamente o va a empezar a existir una concentración alta de otros químicos, los cuales van a afectar la capacidad para respirar propiamente de los operadores que están en el interior del espacio confinado. Entonces todo esto puede ocasionar condiciones altamente desfavorables en el interior del espacio confinado. Combinaciones peligrosas. También sucede que dentro del espacio confinado se están realizando distintas actividades y esto puede incrementar aún más el riesgo que de por sí ya existe latente en el interior del espacio confinado. Es decir, ¿qué pasa si en el interior hay dos operadores, como se ve en la imagen, dos operadores trabajando en el interior del espacio confinado? Uno está soldando y otro está haciendo actividades de limpieza. Entonces ya se están generando dos actividades de riesgo en el interior, las cuales combinadas van a incrementar todavía más el riesgo en el interior del espacio confinado. ¿Qué pasa si se deben realizar operaciones de rescate en el interior cuando todavía hay gente trabajando en el espacio confinado? ¿O qué sucede cuando se realizan actividades de corte y soldadura o se hacen limpiezas con solventes y esto puede incrementar todavía más el riesgo de intoxicación o generar una atmósfera explosiva en el interior del espacio confinado? Entonces, estas combinaciones pueden hacer todavía mayor el riesgo de que ocurra un accidente en el interior del espacio confinado. Bien, atmósfera deficiente en oxígeno también es otro de los riesgos. Y pues bueno, hay un espacio, en el espacio confinado tenemos cierta cantidad de oxígeno. Puede ser al inicio de los trabajos la cantidad correcta, es decir, está dentro del rango respirable el oxígeno que está presente en el aire. Sin embargo, al momento que se van haciendo las actividades, digamos, de soldadura o de aplicación de solventes o de uso de sustancias químicas en el interior, la concentración de oxígeno puede bajar
o si existe algún químico que está liberando oxígeno en el interior, pues puede incrementar, generando una atmósfera peligrosa para los operadores que están en el interior del espacio confinado. Entonces, las atmósferas deficientes en oxígenos puede ser cuando el oxígeno está demasiado alto o demasiado abajo del rango que es respirable. Se considera una atmósfera rica en oxígeno cuando el oxígeno está mayor al 23.5%. Y esto puede causar que los materiales inflamables o combustibles pudieran llegar a incendiarse todavía con más facilidad. Dentro del espacio confinado no se pueden utilizar tanques de oxígeno y no se puede utilizar oxígeno puro para poder ventilar el interior de un espacio confinado. Se debe ventilar con aire natural, que es el que está presente en el ambiente, pero no se debe utilizar oxígeno en ningún momento. Y bueno, esto ya lo mencionamos, no se deben tener cilindros con gases comprimidos en el interior del espacio confinado, ya que eso generaría un riesgo combinado, que fue lo que vimos en las diapositivas anteriores. Atmósferas inflamables. Los factores críticos de una atmósfera inflamable, pues el contenido de oxígeno en el aire, la presencia de gases inflamables o vapores, la presencia de polvo, cuando existe una concentración tan alta de polvo que ya no tenemos visibilidad mayor a 5 pies, es decir, arribita, poquito abajo de 1 metro, ya no existe visibilidad. O cuando existen también mezclas de aires y de gases inflamables, lo cuales pueden llevar a tener una explosión. ¿Y cuáles son las fuentes típicas de ignición? Herramientas eléctricas, chispas, soldadura, operaciones de corte y hasta fumar. Y bueno, aquí vemos en la imagen de arriba, podemos ver el gráfico que nos muestra cómo es el límite inferior y el límite superior de inflamabilidad. Si tenemos en el espacio confinado una cantidad muy alta de aire y no tenemos nada de gases ni de vapores combustibles, pues no puede existir una combustión y por lo tanto tampoco una explosión. Si tenemos una concentración de gases combustibles por arriba, digamos, de un 10%, entonces ahí sí va a existir un riesgo de explosión. Por el otro lado, si solo tenemos una concentración extremadamente alta de gases inflamables y hay muy poca concentración de aire, tampoco puede existir una combustión o una explosión, que es el rango que está a la derecha. Y si tenemos, digamos, una cantidad que está mayor al 10% de combustibles, pero menor al, digamos, 90%, entonces sí va a existir un riesgo de explosión y de combustión. Es decir, no puede haber solamente aire. Para que exista una explosión, no puede haber solamente aire, ni tampoco solamente gases combustibles. Tiene que haber una combinación de ambos, de aire, por lo tanto de oxígeno, y de gases combustibles en el interior del espacio confinado para que pueda existir una combustión y posteriormente una explosión. A esto se le llama límite inferior de explosividad y límite superior de explosividad. Por debajo del límite inferior de explosividad no puede haber una explosión y tampoco por arriba del límite superior de explosividad. Bien. Atmósferas tóxicas. Son las sustancias que se generan dentro del espacio confinado. Estos gases se pueden derivar después de realizar actividades de limpieza o al momento de que las paredes del espacio confinado están generando algún tipo de reacción con los químicos que se están aplicando, y cuando existe también la descomposición de materiales dentro del espacio confinado. Y esas actividades que generan atmósferas tóxicas generalmente pueden ser actividades como soldadura y corte, hacer actividades de pintado, de raspado o preparación de las superficies, hacer limpiezas de grasas, hacer actividades de pulido o aplicar químicos para sellar, para pegar, para soldar. Entonces todas estas actividades pueden generar presencia de gases tóxicos que inicialmente no se encontraban dentro del espacio confinado, pero después se empiezan a acumular en su interior.
Las temperaturas extremas también son otro riesgo en el interior de los espacios. Puede haber un exceso de calor o de frío, que normalmente va a ser el contrario, va a ser un exceso de calor. Cuando se hacen actividades de limpieza con vapor en el interior, pues lógicamente esto va a hacer que se aumente la temperatura en el interior del espacio. El exceso de humedad, eso también va a hacer que se empiece a elevar la temperatura, o que se utilicen líquidos criogénicos para hacer alguna actividad de limpieza y que esto pueda descender drásticamente la temperatura en el interior del espacio confinado. Los procesos de trabajo en su interior, los cuales también generan que se aumente la temperatura, como por ejemplo cuando se aplican soldadura, calor o fuego, algún tipo de aplicación de calor, pues va a subir también la temperatura en el interior del espacio. Y obviamente pues también el uso del equipo de protección personal por parte del mismo personal que está en el interior, pues también va a hacer que incremente su temperatura corporal, y eso va a generar pues un disconfort en los operadores. Otra de las medidas de control es el monitoreo de los gases dentro del espacio confinado. A eso se le llama simplemente monitoreo de atmósfera. Es la atmósfera que hay dentro del espacio confinado. Antes de realizar un trabajo en el interior de cualquier espacio cerrado, es necesario llevar un equipo, un monitor de gases, que sirve para poder detectar la calidad del aire, poder medir la calidad del aire que está en el interior del espacio confinado. Este monitor de gases normalmente sirve para checar concentración de oxígeno, sirve para ver el nivel de explosividad de gases inflamables o de gases explosivos, también sirve para ver el nivel de CO2 o de monóxido de carbono, y en otras ocasiones está equipado este monitor de gases con otros parámetros, con otros distintos químicos, pues para poder checar la calidad del aire en el interior del espacio confinado. También es importante que cuando se haga el monitoreo de los gases se haga en distintos niveles de profundidad del espacio confinado, ya que si solamente medimos la calidad del aire en la superficie de la entrada del espacio, entonces ahí va a haber una buena calidad del aire. Pero entre más profundicemos, entre más hondo vayamos al interior del espacio confinado, la calidad del aire va a modificarse, va a tener valores distintos y puede haber una calidad de aire distinta, puede haber una presencia de sustancias químicas entre más profundicemos al interior del espacio confinado. Por eso es importante siempre hacer el monitoreo a distintas profundidades del interior del espacio confinado. Bueno, mencionábamos hace rato que se tiene que hacer el monitoreo de gases en el interior de la atmósfera del espacio confinado. Uno de los parámetros que se debe medir es el oxígeno. Tiene que estar entre el 19.5, mayor al 19.5, pero menor al 23.5. Ese es el rango normal de oxígeno que está en el aire, y ese es un aire respirable. El otro monitoreo que se debe realizar, el otro parámetro, es el de polvos combustibles o de sustancias combustibles, sustancias inflamables. Tiene que ser menor al 10% del límite inferior de explosividad. Para gases inflamables tiene que ser también menor al 10% del límite inferior de flamabilidad. Para gases tóxicos, pues tiene que haber ahí un valor menor a 35 partes por millón para monóxido de carbono. Algunos monitores de gases también pueden medir el dióxido de carbono, y también en este caso debe ser menor a 35 partes por millón. Y cualquier otro material peligroso que se determine que pueda estar dentro del espacio confinado. Nuevamente, los monitores de gases están equipados con distintos parámetros. Entre más equipado esté un monitor de gases es mejor, porque podrá medir más gases para poder checar cuáles son los peligros químicos que pueden estar presentes dentro del espacio confinado. El rango de explosividad que menciona el que dice LEL y el LFL se refiere a los límites inferiores de explosividad o de flamabilidad. Ya lo mencionamos anteriormente, pero vale la pena volver a decirlo. Cuando tenemos una concentración de gases inflamables o combustibles y de oxígeno en una proporción correcta, puede existir una explosión, puede existir una reacción química entre los gases inflamables y el oxígeno. Pero si tenemos una concentración de gases
muy baja, de gases inflamables muy baja, es decir, menor al 10%, no puede haber una explosión. Y lo mismo en el otro extremo. Si hay una concentración muy alta de sustancias inflamables, pero hay muy poco aire presente, no puede existir la explosión. Para que exista una explosión, para que exista una flama, tiene que haber una proporción entre los gases inflamables y el aire. De otra manera, no puede haber una explosión, no puede haber una flama, ¿sí? Dicho con otras palabras, muy poco aire y muy alta concentración de gases inflamables, no puede haber una explosión, no puede haber una flama, y muy alta concentración de aire y muy baja concentración de gases inflamables, tampoco puede haber una explosión o una flama. Muy bien, continuamos. Muy importante aclarar, en el momento de que uno de los límites del monitor de gases nos esté indicando que ya tenemos una concentración alta, por ejemplo, de explosividad o una concentración muy alta de dióxido de carbono o ya bajó el nivel de oxígeno, al momento de que el monitor se alarme y nos esté indicando de que uno de los parámetros ya se salió de un nivel seguro, en ese momento se tiene que hacer la evacuación. Esto lo va a decidir el ayudante que está en el exterior del espacio confinado y debe dar una notificación inmediata a la persona o personas que están en el interior del espacio confinado para que tengan que evacuar inmediatamente ese espacio confinado. Bueno, otra parte de los controles muy importante es la ventilación en el interior de los espacios confinados. Es la primera opción que se tiene para poder corregir problemas de concentración de gases o baja concentración de aire o alta concentración de dióxido de carbono. Para esto se puede usar la ventilación. Siempre tenemos que asegurar de que esté entrando aire fresco al interior del espacio confinado y se tiene que mantener una ventilación continua todo el tiempo que sea posible. La ventilación se realiza mediante equipos móviles, ventiladores, los cuales están conectados con mangueras de aire, y estas mangueras se meten al interior del espacio confinado para poder generar una circulación continua de aire y mantener un nivel de aire fresco en el interior del espacio confinado. Y también ayudan a que se puedan retirar todos los gases tóxicos, dióxido de carbono, monóxido de carbono o gases inflamables que se estaban empezando a concentrar en su interior. La ventilación de estos equipos va a ayudar a mantener estas concentraciones bajas y la concentración de aire mantenerla óptima en todo momento. Si tenemos ya alguna concentración de algún gas tóxico en el interior del espacio confinado, el mantener una ventilación continua nos va a ayudar a que la calidad del aire sea la adecuada. Nuevamente, esto va a ayudar a mantener baja una concentración de gases inflamables, a mantener baja la concentración de dióxido de carbono y a mantener óptima la concentración de aire en el interior del espacio confinado. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los equipos que se pueden utilizar. Son ventiladores, pueden ser eléctricos o pueden ser a gasolina, a diésel. Y estos equipos están conectados con una manguera para poder introducir aire de una forma forzada al interior del espacio confinado, y esto facilita que haya una circulación óptima en el interior de este espacio confinado. Y bueno, aquí lo recomendable es que por lo menos se haga la circulación equivalente a 4 volúmenes por hora en el interior del espacio confinado. Esto significa que se hagan 4 cambios de todo el volumen que ocupa el espacio confinado por hora. Obviamente, entre mayor sea el espacio confinado, tiene que ser mayor el tamaño del ventilador para poder mantener una correcta circulación de aire en el interior de este espacio confinado. También es importante considerar que en el interior del espacio confinado puede haber válvulas, puede haber tuberías, las cuales tengan que bloquearse desde su interior para evitar que se accione, que mediante presión de vapor, digamos, se pueda accionar el movimiento de un aspa
o se pueda generar alguna liberación inesperada de alguna sustancia química. Entonces, si en el interior del espacio confinado hay tuberías, hay válvulas, estas se tienen que bloquear, se tienen que blanquear para evitar que fluyan materiales en el interior o que se generen movimientos inesperados en el interior de un espacio confinado. Entonces, el bloqueo etiquetado también es muy importante para tener una buena seguridad y es una de las medidas de control en el interior de los espacios confinados. Si se trata de tuberías, pues hay que purgar y cerrar las líneas neumáticas e hidráulicas y purgar alcantarillas y cerrar el flujo de agua. Y bueno, hablando de lo que es el equipo de protección personal, este es el equipo recomendable mínimo de protección personal para poder trabajar en el interior de un espacio confinado. Esto incluye casco, botas de hule o de neopreno. Es recomendable que sean botas de hule porque el equipo, lo que son los zapatos de seguridad comunes, pudieran no ser resistentes a químicos o simplemente no van a ser resistentes al exceso de humedad que puede haber en el interior de un espacio confinado. Guantes resistentes a químicos normalmente son de hule o de neopreno. Un respirador con filtros, ya sea para vapores orgánicos, para gases tóxicos, para polvos, dependiendo de los químicos que puedan estar presentes en el interior del espacio. Overol resistente a químicos, arnés y línea de vida. Muy importante que el personal que trabaje en el interior de un espacio confinado entre con un arnés y con una línea de vida de tal manera que esté conectado y que desde el exterior el ayudante pueda hacer maniobras de rescate, puedan hacer el retiro de esta persona sin necesidad de entrar al espacio confinado. Y bueno, aquí vemos una imagen del equipo típico que se debe utilizar para estar en el interior del espacio confinado. Nuevamente, pues casco, guantes, un overol resistente a químicos, botas que sean resistentes a químicos, el respirador con cartuchos. Dependiendo del tipo de sustancias que puede haber en el interior del espacio confinado, se puede requerir de un equipo de aire autónomo. Sin embargo, esto es opcional, ya que no en todos los casos, no en todos los tipos de espacios confinados se requiere de un equipo de aire autónomo. En cambio, sí se pueden requerir un respirador con cartuchos para poder filtrar presencia, digamos, de vapores orgánicos o de gases tóxicos o de polvos. Existe una gran variedad de cartuchos para poder filtrar distintas sustancias químicas y pues bueno, se debe utilizar el cartucho adecuado para la realización del trabajo dependiendo de los químicos que estén en el interior. En el tema del arnés, ese sí es completamente necesario, arnés y línea de vida para que la persona pueda estar conectada en todo momento y que se puedan hacer maniobras de rescate sin la necesidad de ingresar al espacio confinado si llega a ocurrir algo con esta persona dentro del espacio. Todos los empleados o contratistas que requieran ingresar al espacio confinado tipo 2 deberán llenar un permiso de entrada a espacios confinados. Se tiene que aplicar un análisis de riesgo previo a la entrada. El supervisor de entrada deberá asegurarse que el personal autorizado, así como el vigilante de entrada, esté completamente informados de todos los riesgos y materiales potencialmente peligrosos. A continuación vamos a ver un formato de análisis de riesgo típico que se utiliza para poder llenar un permiso de entrada para lo que son los espacios confinados. Antes de autorizar la entrada a lo que es el espacio confinado, se realiza este análisis de riesgo y lo vamos a ver a continuación. Se tiene que llevar este espacio confinado a un estado de cero energía y aislar el espacio de ingreso inesperado, de un ingreso inesperado de materiales. O sea, muy importante que no haya nada que pueda estar en movimiento en el interior del espacio confinado. No debe haber nada de energía, no debe haber tampoco fluido de materiales por tuberías, válvulas cerradas. Todo debe estar muy bien controlado al momento de que el personal ingrese al espacio confinado. Y vamos a ver a continuación el formato, el análisis de riesgos que se requiere llenar antes de autorizar la entrada a los espacios confinados. Este formato lo van a ver ustedes en la descripción del video, ahí lo van a poder descargar. Este es un típico análisis de riesgo y al mismo tiempo un permiso para lo que son la entrada a los espacios confinados. En este análisis de riesgo y en este permiso de entrada para espacios confinados se checan cuáles son las condiciones que pueden estar presentes en el interior del espacio confinado, que puede ser una deficiencia de oxígeno o un exceso de oxígeno,
gases o vapores inflamables, gases o vapores tóxicos, partes en movimiento, descargas eléctricas, materiales o sustancias corrosivas, espacios estrechos o puntos de atrapamiento, así como otros agentes físicos como ruido, iluminación, vibración, etc. También nos menciona aquí cuál es el equipo de protección personal que se requiere para poder entrar al espacio confinado. Si se fijan, dentro del equipo de protección se menciona lo que es el arnés y la línea de vida. Esto es muy importante porque si llega a ocurrir algo con la persona que está entrando al espacio confinado, se pueden realizar las maniobras de rescate más fácilmente, ya que la persona está conectada con su arnés y con su línea de vida, y se puede hacer un rescate más rápido. También vienen aquí las medidas de seguridad, que es el punto número 3, y ahí vienen actividades complementarias que son parte de las medidas de control, como el bloqueo etiquetado, lo que es el cierre y blanqueo de válvulas y tuberías, comunicación mediante radios, ventilación forzada, iluminación con lámparas a prueba de explosión, descontaminación previa del espacio confinado, lecturas permanentes dentro del interior, y así como mantener una ventilación continua. Vienen aquí las firmas del entrante. En caso de que haya 2 entrantes, está el espacio para 2 firmas. Vienen también ayudante 1, ayudante 2, en caso de que haya 2 ayudantes, el vigilante de entrada y el supervisor de entrada. Todas estas personas son las que deben firmar, y también en la siguiente página, que es la que está del lado derecho, viene lo que es un espacio para poner las lecturas de los distintos parámetros de gases que se están midiendo con el monitor de gases. Y si se fijan, vienen distintas horas porque se tienen que hacer varias lecturas mientras el personal esté dentro del espacio. Y ahí vienen también las firmas de autorización. Y esto es lo que típicamente debe llevar un permiso de entrada para lo que son espacios confinados. Nuevamente, lo van a ver en la descripción del video, ahí lo van a poder descargar. Y en esta última parte vamos a hablar de lo que son los procedimientos de rescate y de emergencia. Se deben proveer mecanismos para sacar a una persona en caso de emergencia o para ingresar en equipo. El equipo que se requiere son los trípodes, como el que ven en la imagen. Ese tipo de trípode lleva una grúa, lleva líneas y un arnés de cuerpo completo. La persona que ingresa al espacio confinado debe ingresar desde un principio con su arnés y con su línea de vida, para que el personal de emergencias o de las brigadas de rescate pueda hacer una maniobra de rescate más efectiva, ya que la persona está conectada con una línea de vida. También se pueden utilizar escaleras para poder hacer una entrada y salida al espacio confinado, pero las personas que ingresen al espacio confinado, si es que físicamente tienen que entrar, deben hacerlo después de haber hecho la lectura, el monitoreo de gases y mantener también una ventilación forzada en todo momento. Y si no es necesario que ingresen, lo pueden hacer con el uso del trípode que se ve en la imagen, para poder retirar a la persona que se encontraba en el interior del espacio confinado. El ayudante tratará de remover al entrante del espacio confinado usando los trípodes, grúas, las líneas de rescate. Los ayudantes no pueden ingresar al espacio confinado, solamente el personal de rescate adiestrado y con el equipo adecuado harán las maniobras de rescate. Se tendrán procedimientos de rescate disponibles para los brigadistas de emergencias en caso de que haya que rescatar a un entrante. Y aquí se van a tener los números de emergencia, los brigadistas disponibles en cada turno y cuál es el equipo de rescate que se tiene disponible para hacer estas maniobras. Y el entrenamiento se tiene que dar a todos los empleados que van a realizar actividades en espacios confinados. Dijimos que todas las personas involucradas en los trabajos en espacios confinados son los entrantes, son los ayudantes, el supervisor y el vigilante de entrada, ¿sí? Todas estas personas tienen que recibir el entrenamiento. Antes de comenzar la asignación del trabajo en espacios confinados, ya deben haber contado con este entrenamiento y con esta preparación. Y se tiene que dar un reentrenamiento a todo el personal involucrado cuando existen cambios en las responsabilidades de trabajo, cuando existan nuevos espacios confinados que requieran un permiso, cuando esté presente un nuevo peligro y cuando la ejecución del trabajo
indique oportunidades de mejora. Es decir, no se realizan las actividades como se esperaba, entonces es necesario volver a realizar otra vez un reentrenamiento. Y pues bueno, ya para concluir finalmente con este curso, con este entrenamiento, vamos a hacer unas pequeñas preguntas de repaso muy sencillas para ver cuál fue nuestro nivel de comprensión de este tema. Entonces la pregunta número 1 dice: ¿una cisterna es considerada un espacio confinado? ¿Esto será verdadero o será falso? Aquí la respuesta es falso o no necesariamente, como lo quieras ver. Una cisterna no es necesariamente un espacio confinado. Si una cisterna es muy pequeña y una persona no puede entrar de cuerpo completo en su interior, definitivamente no puede ser considerada un espacio confinado. Entonces aquí la respuesta es falso. Número 2. Todos los espacios confinados requieren de un permiso de entrada. ¿Esto será verdadero o será falso? Aquí la respuesta es totalmente falso. Sabemos que existen espacios confinados tipo 1 y tipo 2. Solamente los espacios confinados tipo 2 son los que requieren un permiso de entrada. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los peligros que pueden estar presentes dentro de un espacio confinado? A. Atmósferas peligrosas. B. Partes en movimiento o espacios estrechos. C. Baja o alta concentración de oxígeno. O D. Todas las anteriores. La respuesta es todas las anteriores. Número 4. La persona entrante debe tener los conocimientos necesarios para ingresar a un espacio confinado. ¿Esto será verdadero o será falso? Pues esto lógicamente es totalmente verdadero. La persona entrante debe ser la persona más calificada para poder ingresar a un espacio confinado. Número 5. En caso de una emergencia, el ayudante puede ingresar al espacio confinado a realizar maniobras de rescate. ¿Será verdadero o será falso? Esto es falso. El ayudante no puede ingresar a realizar maniobras de rescate. Eso lo tiene que hacer gente de la brigada de emergencia. No lo puede hacer el ayudante. Y bueno, aquí están las respuestas a estas preguntas. Vamos a pasar a las siguientes preguntas y con esto vamos a concluir este entrenamiento. Número 6. Antes de ingresar a un espacio confinado tipo 2, es necesario realizar el monitoreo de gases. ¿Esto será verdadero o será falso? La respuesta es totalmente verdadero. Número 7. ¿Qué gases se recomienda monitorear antes de ingresar a un espacio confinado tipo 2? A. Nivel de oxígeno. B. Polvos combustibles. C. Gases inflamables. D. Gases tóxicos. E. Todos los anteriores. La respuesta sería todos los anteriores. Número 8. Los sistemas de ventilación móviles pueden ayudar a que mejore la calidad del aire dentro del espacio confinado. ¿Será verdadero o falso? Y esto es verdadero. La ventilación siempre va a ayudar y en algunos casos es completamente necesaria. Número 9. Si surge un peligro dentro del espacio confinado, se deben suspender los trabajos inmediatamente. ¿Será verdadero o falso? Lógicamente esto es verdadero. Inmediatamente tenemos que suspender todas las actividades cuando existe algún peligro en el interior del espacio confinado. Y por último, número 10. El equipo de protección personal puede incluir un equipo de aire autónomo. ¿Verdadero o falso? Esto es verdadero. Dijimos que el equipo de aire autónomo es opcional si existe un peligro muy grande de gases que no se pueden ventilar adecuadamente en el interior del espacio confinado. Sí va a ser necesario utilizar un equipo de aire autónomo. Y bueno, aquí están las respuestas correctas. Y muy bien, con esto concluimos este curso de espacios confinados. Les agradezco a todos por su tiempo, por la dedicación y por la paciencia para concluir este curso. Si les gustó el video, pueden darle like. Muchísimas gracias y hasta pronto.